Hola a todos, muy bienvenidos. Ya estamos en un día martes, listos ya para una nueva lección de nuestro refugio. Estos devocionales que ya hace un par de semanas venimos haciendo y ha sido de mucha bendición para mucha gente. Así que esperemos que tú te puedas conectar, esperemos que tú puedas compartir también el link ahí en tu casa. Hoy día aquí en Temuco, un día nublado, bien frío, pero estamos en casa ya dispuestos a recibir palabra que es siempre oportuna, llega en el momento justo, así que espero y sé muy bien que será de mucha bendición. Así que, papá, un gusto saludarlos de nuevo, tener este contacto virtual y saber que están allí esperando la palabra. Hoy justamente queremos darle un sentido sobrenatural, como siempre. Y esperamos en Dios que, como dijo Pedro y Juan, un día le dijeron: Señor, respalda a tus siervos, a tus discípulos, con señales poderosas. ¿Por qué? Porque vamos a tocar un tema contingente relativo a la sanidad. Tenemos a un Dios que sana. Y el Salmo 91 aborda este tema tremendamente profundo y de una manera que pueda cubrir todo tipo de enfermedad. Cuando se escribió esto no existía el coronavirus. Habían otras enfermedades, pero también mortales, porque después dice: caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra. Eso significa que ya las pandemias existían, que caía gente enferma, moribunda. Hoy día el reporte es que más de 3.600 personas se infectaron durante las últimas 24 horas, 3.900, casi 4.000, y que murieron lamentablemente más de 45 personas. Eso nos entristece muchísimo. Claro. Y seguramente cuando llega a nuestros oídos produce un temor. Así que, ¿cómo parte el versículo 5 y 6? Muy atento, porque yo sé, estoy seguro que Dios va a respaldar esta palabra con señales, portentos y milagros. Ya lo hemos visto, tenemos unos testimonios registrados acá de sanidades tremendas, poderosas, de gente que no tenía ni una posibilidad de salir con vida, pero Dios, que no consulta las estadísticas, puede levantar a alguien de la enfermedad y hacer una maravilla. Y nosotros esperamos que tú te comuniques y que puedas notificarnos sobre alguna necesidad de peticiones, enfermedades, porque vamos a leer algo que va a hacer crecer nuestra fe en un Dios que hace maravillas y milagros. Amén. ¿Qué te parece, Sami, si leemos el versículo 5 y 6 del Salmo 91? Así es, ahí mientras ustedes se conectan, están expectantes de la palabra, y vamos a leer el verso 5 y 6. Dice: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Que en medio del día destruya. Sí. Salmo 91 nos enfocaremos en este tema de la sanidad, porque parte diciendo: no temerás. El hilo conductor de todo el Salmo 91 es: no temas ni a mortandad, ni a pestilencia, ni a saetas, ni al rugido del león, ni a las pid. O sea, el hilo conductor, el fundamento profundo de este salmo es que tenemos que tener un corazón lleno de paz y tranquilo, a pesar de la información. Claro. Y el salmo, sobre todo, nos está hablando de varios factores que afectan ese temor y nos producen temor. Por ejemplo, dice acá pestilencia y mortandad. Dime si esas cosas no producen temor. Estoy seguro que a quienes nos están conectando, las informaciones que nos llegan producen un temor tremendo. Es una pandemia cierta de enfermedad que se ha llevado lamentablemente mucha gente, pero en la pandemia va también el temor. Hace poco escuchaba a alguien que decía que el temor te hace todavía más vulnerable a las enfermedades, tus defensas bajan, y esto es bíblico. Job dijo: todo lo que temí me ocurrió. Es decir, el temor trajo cosas que él le afectaron profundamente. ¿Ibas a decir algo? Sí, no, imagínate ya recibir una mala noticia de una enfermedad, pero más aún el peso que te carga el miedo, el temor, eso es, yo creo que una adicional, es peor, claro. Te bajan todas las defensas, te hacen vulnerable. Hay un proverbio que dice que el corazón alegre hermosea el rostro,
y que es medicina para nuestros huesos. Es decir, te recomiendo que te rías. Sí, que pásalo bien, sí. Disfruta, porque está salvando tu vida incluso, está haciendo fortalecer tu sistema inmunológico. Así Mira lo que he es. estudiado. Y más encima, médico, pero uno baja de peso. en nuestro caso me parece que no es. Los músculos se contraen. No, estamos... Acá aparecen dos cosas: mortandad en medio del día, sí, y pestilencia. Pestilencia en medio del día y mortandad en medio de la noche. Es decir, la enfermedad es una realidad. Sí existe. Tanto en el día como en la noche estamos acosados por una enfermedad. Existen miles de enfermedades. Las estadísticas dicen que el COVID-19 se está llevando miles de personas, pero hay enfermedades que se están llevando por año muchísimos más, como el cáncer, como la diabetes. Y yo estaba estudiando que existen por lo menos 10 enfermedades a las cuales no existe ninguna cura. Son enfermedades que no tienen remedio. Hasta aquí. Y el COVID es una de ellas, no le estoy sacando la importancia, pero los medios también nos desenfocan de tantas otras que están afectando la vida de muchas personas. Así que el Salmo está diciendo que existe realmente la enfermedad. Amén. Y que la iglesia responde, el reino de Dios responde a esa enfermedad. Y lamentablemente también hay corrientes teológicas que hablan de la enfermedad. Por ejemplo, hay una tendencia a creer que, bueno, de algo vamos a morirnos. Así es que aceptemos la enfermedad. Es verdad, pero mucha gente se va antes de tiempo, ¿no? Hay muchos que aceptaron esto y partieron sin haber concretado todo lo que Dios tenía en mente hacer a través de su vida. Hay otra tendencia teológica que habla de que los dones de sanidad, de milagros y de portentos ya no están vigentes, que murieron con el último discípulo de Jesucristo, con Juan, con Pedro, y que todos ellos hacían sanidad y milagros, pero una vez muertos ya no existen las sanidades. Es triste decir eso. Claro. Yo sé de un autor de muchos libros famosos, un tipo mentalmente brillante, que ha escrito varios libros sobre que los dones cesaron. ¿Y sabes por qué? Escuché por ahí que él tiene una historia triste de su mamá, que él pidió, oró y no pasó nada y la mamá partió, y de ahí se creó su propia teología para creer que ya los dones no existen. No debemos hacer una doctrina de experiencias personales. Así es. Es cierto que Dios hace todavía, como que... Dios todavía está obrando en mucho. Nosotros hemos sido testigos de milagros, gente que ha sido transformada en su interior, también de esa experiencia de sanidad por medio de la fe, y Dios sigue pendiente de nosotros. Esa es nuestra postura. Y creo que creer que Dios se ha olvidado o que ese mover de sanidades ya cesó es como dejar a Dios sin trabajo, es fuerte, porque sin pega. Es creer que el mismo Dios que hizo sanidad ayer ya nos lo está haciendo hoy día. Y la palabra es clara, dice que pondrán las manos sobre los enfermos. Amén. Y sanarán. Amén. Yo prefiero orar por 10 personas y quizás se sane una, dos, pero hay alguien que va a testificar. O sea, debemos como iglesia responder a esto con la fe de un Dios que está vigente, activo, poderoso, haciendo todavía maravillas, y va a hacer muchas maravillas. Amén. A favor de la gente que nos está conectando. Y si tiene algún pariente, me parece que están llegando algunos mensajes. Queremos que tú en esta transmisión puedas comentar y puedas quizás anotar una petición de oración por alguna persona que esté pasando por enfermedad. Claro. Creemos en la oración y la vigencia de un Dios que sana. Claro. Porque mira las corrientes, uno que cree que los últimos milagros pasaron, otro que creen que Dios, si quiere llegar a alguien, es verdad, es la soberanía de Dios, pero no antes de tiempo, que se hayan cumplido. Hay una promesa en Éxodo capítulo 23, me parece, que dice:
se cumplirán todos los años de tu vida. Vas a vivir el tiempo determinado por Dios. No te vas a ir antes, sino habiendo cumplido el propósito y en buena vejez. Como dice el Salmo 92, aún los viejos reverdecerán. Yo espero vivir varios años, pero vigente, no un viejo amargado, Claro. No una persona que tiene enfermedades con quejas. Claro, vamos a morir, como dice Pablo, habiendo acabado nuestra carrera con gozo. El gozo resplandeciente. No nos vamos a ir antes del tiempo señalado por Dios. Amén. Así que creemos en un Dios que sana, y para Así eso es. estamos pidiendo que te unas a esto y oremos. Hay oraciones que hacen la diferencia. Ahora, la realidad de la enfermedad realmente existe. Y segundo, es una realidad también que insiste. Miren lo que dice, que anda en medio del día y que mortandad está en la noche. Es decir, es tan insistente, nos acecha, nos ataca como un ladrón en el camino. Un día estamos sanos y de repente todo cambia y empezamos a invertir muchísimo dinero en remedios, y hay una enfermedad que nos ataca, nos arruina, nos devasta, nos quiere destruir, y es insistente. De día, pestilencia; de noche, mortandad. Es decir, no hay un espacio de tiempo en que la enfermedad no esté hostigándonos, está constantemente. Tú trabajas mucho en algunos aspectos de salud, tú sabes cómo la gente sufre. He trabajado ahí en hospital, en el servicio de salud, he estado ahí en los cuidados intensivos, y es la cara fuerte, triste. Claro, ver a gente enferma físicamente, pero también en su interior, ¿no es cierto? Claro. Cómo esto afecta aún más, y finalmente hay temor, el miedo, la ansiedad se apodera de esas personas. Es triste ver a gente sufrir a causa de este azote, de esta enfermedad. Se nos conmueve el corazón. Sí. Jesús vio a las multitudes, dice, y tuvo compasión de ellas. Creo que la compasión es uno de los ingredientes que nos tiene que acompañar como iglesia para orar, para intervenir. Deberíamos orar como se ora por nuestro propio hijo. A veces oramos tan superficialmente, ¿no? Señor, sánalo y haz tu obra. Claro. Amén. Pero hay algo de compasión que nos debe mover. Exacto. Algún día el Señor me habló diciendo, no ores como ora por cualquier persona, ora como si fuera tu propio hijo. Wow. Tu propio padre, tu propia madre. Ten una compasión interior. La compasión es un canal de manifestaciones del poder y de sanidad, es muy grande. Amén. Y así es también como se manifiesta la iglesia. La iglesia se mueve en la necesidad del otro, el cubrir esa quizás queja que está pasando, esa enfermedad, esa necesidad. La iglesia, yo creo que estamos en el tiempo oportuno de movernos en unidad, en la oración, con compasión, como decías tú, en amor, en cuidar a los enfermos, en cuidar a aquellos que quizás están pasando por situaciones complejas. Y aquí están llegando algunos testimonios que después podríamos leer o a ver, ahora. A ver, uno que nos sirva para continuar. Yo conozco a Elizabeth Riquelme. Ella va a la iglesia, es de Labranza, y dice que les quería compartir que yo fui diagnosticada con cáncer en el 2018. Antes de servir al Señor, lo había todo oscuro, hermanos. Y recibí al Señor, fui sanada, y el Señor sigue sorprendiéndome. Para el que cree, todo es posible, dice. ¡Qué tremendo! Amén. Te mandamos un saludo, Elizabeth. Un abrazo fuerte a la familia allá. Ahí cesa toda discusión, porque uno puede tener un argumento teológico que son que los dones ya pasaron, que las sanidades ya no están, pero un testimonio nos deja sin argumento. Allí está. Ven a decirle a Elizabeth que Dios nos sana. Ven a decirle a ella que Dios nos hace milagros. Cuando alguien tiene un testimonio, no hay forma de rebatirlo, porque es testigo presencial, una muestra de que Dios sigue haciendo milagros. Sí. Ahora, mira lo que dice: peste
y mortandad. Son dos cosas que hablan de la insistencia, la incidencia de la enfermedad. ¿A qué le llamamos incidencia? Al número de casos que comienzan a llenarlo todo, a las estadísticas. La peste implica un desarrollo agresivo, galopante de la enfermedad. No solo a una persona, sino son muchas las que empiezan a tener un contagio, y a eso se le llama una epidemia, y cuando ya trasciende naciones se le llama una pandemia. Son muchos los afectados. De eso también habla el Salmo 91, mortandad y peste. Ahora, podemos ver que estas enfermedades están afectando muchas personas. Dice que la mortandad y la destrucción están tocando a mucha gente. Ahora, ¿por qué hay gente enferma? Es una buena pregunta. Me gusta porque hay un libro, dos libros en realidad, que escribió un médico, se llamaba Lucas. Sí. Lucas escribió dos libros que tú tienes allí en la Biblia. El Evangelio de Lucas, donde él como médico, o sea, yo sé que los médicos tienen a veces sustento científico, y una de las claves de la ciencia es todo debe ser analizado meticulosamente, observado meticulosamente, pero Lucas como médico estuvo relatando las sanidades, los milagros, las tremendas maravillas que el Señor hizo mientras estuvo en la tierra. Ahora, Jesús murió, y para eso también uno piensa, ¿y murieron las sanidades con Él y se fueron con Él? No, porque Lucas escribió un segundo libro, el libro de los Hechos, y comienza diciendo que ahora tengo que contarte las maravillas que Dios sigue haciendo, no a través de Jesús de los 33 años, sino a través de la iglesia, ¿no? El cuerpo activo y poderoso de Cristo. Así que Lucas sigue relatando milagros, y en una parte de Hechos, que es el libro que escribió él, dice que se hacían milagros extraordinarios por la mano de los apóstoles. Ya un milagro es grande, pero cuando él dice milagro extraordinario, es porque superan con creces todos los niveles. Sí, supera lo natural. Y qué hermoso lo que tú dices de que ahora quizá ya no está encapsulado en un Jesús de 33 años, sino que en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, que es a través de nosotros que la sanidad aún se puede ver, apreciar. Y yo creo firmemente que en este tiempo que estamos viviendo, y lo hemos visto, hemos recibido reportes de esto, de que la iglesia, el cuerpo, al unirse en oración, en declarar lo que ya fue hecho por medio de Cristo en la cruz, vamos a ver respaldo de sanidad extraordinaria. Tú estabas diciendo eso, la unidad de la oración. No me gusta decir el poder del acuerdo, porque el poder radica en solo una persona, se llama Jesucristo. Amén. Simplemente cuando dos o tres se ponen de acuerdo, cualquier cosa que pidan les será hecha. Me acuerdo el caso de Exxon Silva, un hermano nuestro muy querido, ministro de alabanza, con una buena palabra, un hombre de Dios, enfermo de COVID-19 en los primeros avances de esta enfermedad en la región, acá en Temuco, y nos informaban a cada rato de que su estado se iba agravando. Llegó a recibir ventilación artificial y estuvo al borde de partir. La iglesia se unió. Amén. Me gusta eso. No hay denominaciones, no hay apellidos, no hay forma de identificarse con una sola denominación, que son inventos nuestros, y oramos. Oramos en el acuerdo, oramos en unidad. Tenemos a un Exxon sano, restaurado, y un testimonio poderoso. Anda a contarle a Exxon que Dios nos sana el coronavirus. Él mismo es un testimonio viviente. Entonces hay algo poderoso. ¿Por qué se enferma la gente? Jesús dijo algo poderoso cuando venía caminando entre las calles de Israel. Le mostraron un hombre ciego, y los discípulos, con una mentalidad religiosa que siempre tienen que culpar a alguien, le dijeron: Señor, ¿quién pecó para que este hombre sea ciego? Que haya nacido ciego. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? O sea, alguien tiene que tener la culpa. Y Jesús, con esa mentalidad redentiva, que simplemente ve gloria donde otros ven problema, dijo esto: no es que pecó, ni él ni sus padres,
sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Eso está en Juan, tremendo, capítulo 9, verso del 1 al 3. ¿Qué ves en esto, Sami? O sea, un escenario. Un escenario complejo para el hombre, pero para el Señor el escenario perfecto para que Él sea glorificado. Y más que el problema, más que la enfermedad, estamos hablando de un Dios tremendo, poderoso, que sana, que aún está vigente. Yo creo que muchas personas caen en ver la enfermedad o el problema como más grande que Dios, cuando Exacto. tenemos un Dios que es poderoso, que está por sobre todas esas circunstancias. No se trata tampoco de la intensidad de nuestra oración, sino de ver al Dios manifestado, al Dios de la sanidad, al Dios que siempre está presente ahí obrando en nosotros. Qué tremendo que Jesús diga, no es que pecó ni él ni sus padres, sino está así para que la gloria de Dios se manifieste. Sí. Así es que vamos a tener muchos testimonios, testimonios poderosos de gente que va a ver la gloria de Dios, porque se necesita un escenario hostil, claro, para que Dios se glorifique, un escenario imposible. O sea, ¿cómo sé que Dios hace milagros si no hay una persona que no necesite un milagro? Siempre digo, queremos ver milagros, pero no queremos estar en una posición de requerir un milagro. Bueno, para que las obras de Dios se manifiesten en él, entonces ese hombre estaba ciego para que Dios se glorificara. Ahora, hay varios principios por los cuales la gente se enferma. Yo solamente quiero resumir en ese, y también puede ser que alguien viole algunos principios importantes. Sé que esto es un tema delicado, me metí la pata de los caballos, pero dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 28 al 32, que algunas personas, por no discernir el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y son pendencieras y les gusta dividir. Entonces dice Pablo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué significa eso? Que hay personas que violentaron un principio de Dios. Y esto significa que hay algunos que traspasaron la línea de protección. Dice un proverbio que el que bota un vallado, el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Tú no tienes que violentar la palabra de Dios, los principios de Dios. Hay gente que puede pisotear el reino y la constitución del reino de Dios y esperar los beneficios del reino. Eso es imposible. Tú tienes que tener cuidado con no discernir el cuerpo de Cristo. No hables de la iglesia como si hablaras de cualquier cosa. La iglesia y Cristo son una sola cosa. Entonces allí necesitas pedir perdón y restaurar, porque dice Pablo, por no haber discernido el cuerpo de Cristo, algunos se enferman, se debilitan, incluso duermen. Y ahí la palabra dormir no es que están acostados durmiendo. Morir. No, han partido de este mundo porque Dios no tolera a una persona que violenta, que traspasa la línea de la protección. Ahora, Dios puede sanar, por supuesto, pero se necesita una actitud de humildad. Muchos se enferman, se debilitan y hasta mueren por causa de no reconocer el cuerpo de Cristo. Tremendo. Y justamente con eso, o sea, a veces algunos hacen como que tienen un Dios tan personal solo para ellos, y vemos hoy en día la importancia de depender del cuerpo. En medio también de las crisis, de la enfermedad, yo también creo que un apoyo, o más que el apoyo, es cubrir esa necesidad en medio del proceso difícil. Es muy importante que el cuerpo se haga partícipe en medio de eso. O sea, también lo hemos visto así. De hecho, estaba leyendo un comentario que de la Connie Mardones, un abrazo fuerte, amiga, que ella ha visto al Señor cómo se glorificó hizo en ella un milagro. Y dice, cuando pasé por periodo de enfermedad pude experimentar la importancia del cuerpo. Sus oraciones fueron vida y realidad en mí. Qué lindo. Eso es porque, como tú dices, pues algunos son tan independientes o también dañan el cuerpo que finalmente terminan en la enfermedad. En el caso de Connie, tuvo un cáncer declarado y Dios la sanó, la tenemos entre nosotros. ¿Y qué más puedo decirte de ella sobre
la maravilla de contar cuántas cosas Dios ha hecho. Así es. Entonces, acá el Salmo 91 está abordando el tema de la enfermedad como una realidad insistente que nos acecha, Claro. que está constantemente amenazándonos y que ataca de noche y también al mediodía, es decir, no hay una hora específica. Uno puede decir de noche no tengo control, así que estoy más vulnerable, pero en el día, al mediodía, es decir, a plena luz, todavía hay cosas que pueden ser una amenaza para nuestra salud. Yo estaba estudiando un poco antes de llegar acá y en el mundo han existido un montón de pandemias. Sí, no es primera vez que... No es primera vez, uno piensa, hey, yo nunca había vivido en una. Claro. O sea, la última fue por lo menos masiva hace no mucho, 100 años atrás, en el mundo existió una pandemia que se le llamó la gripe española. ¿Sabe cuánta gente murió? No sé, todavía no se calcula totalmente, pero más de 150 millones de personas. Wow. El 6% de la población mundial en 1918 acabó con el 6% de la población mundial en solo 2 años. O sea, terrible. Epidemias, pandemias, pestes, mortandad ha existido. Ahora, vamos a abordar el tema glorioso, porque Dios también promete sanarnos, y aquí es donde vamos a aterrizar. Amén. Para que tú y yo podamos orar. Dice acá que Dios sana. Mira lo que dice el verso 5. No temerás. Es un imperativo. No temerás. Amén. Ni al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día, ni a la mortandad, ni a la pestilencia. La palabra no temerás acá originalmente es no sentirse impresionado o superado en fuerzas. O sea, esta es una orden para ti, para mí. No temerás Amén. a saeta, mortandad, a pestilencia. No te impresiones con lo que dicen, aunque caigan 1000 y 10.000. Yo, dice el Señor, soy tu sanador. Yo sigo teniendo el control Amén. sobre las cosas que están alrededor tuyo. Tú no lo puedes controlar, pero yo sí. Ahora, cuando Dios te dice no temerás, número 1 implica intimidad, porque es un mensaje personalizado. Cada persona necesita escucharlo personalmente, porque la persona que sufre es única. Nadie más que tú entiende lo que es pasar por una enfermedad, por un diagnóstico lapidario, terrible, que dice de esto no vas a salir, señora, caballero, comienza a despedirse. Ese no temerás tiene que ser personalizado, único y personal. Cuando llega a ser un rema, no una palabra cualquiera, sino una palabra dicha a Dios, de Dios para ti. Amén. Eso es tu sostén durante todo el proceso. No temerás, no temas, no temerás. El temor es un aliciente para la enfermedad, es una pista de aterrizaje. Sí, tú tienes que decir algo sobre el temor, me gustaría que... Bueno, la palabra dice en Romanos que el Dios de paz sea con vosotros, y esto es algo importante para recibir en estos días, que el Dios de paz está con nosotros, en medio del temor, en medio del caos, en medio de quizás de todo lo que estamos viviendo a nivel global. La palabra en Romanos dice que el Dios de paz está con vosotros. Cuán importante es poder afirmarnos a eso también, ¿no es cierto? Y en otro pasaje dice en Romanos 16:20 que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y este es el punto importante, que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Creemos y hemos visto anteriormente que Satanás lo único que quiere es destruir, lo único que quiere es mentir, engañar, utilizar el temor para que tu vida entre en este pánico o en este temor. Pero aquí habla de la autoridad de nuestro Dios, de un Dios de paz, no de un Dios lejano, de un Dios distante, sino un Dios que está pendiente de cada uno de nosotros y de su autoridad por sobre estos problemas, por sobre la mentira, por sobre el temor. Amén. Fíjate que una cosa es recibir la paz de Dios y la otra el Dios de paz, que es diferente. Una cosa es algo de Dios
y la otra es Dios mismo trabajando en nosotros. Entonces Romanos dice: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Dios mismo se encargará de aplastar el temor. Así lo creo en el nombre del Señor, porque el temor es un espíritu. Sí, es un espíritu que te abre una avenida para muchas más cosas peores. Entonces, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, el autor de todos los temores, es el enemigo. Sí. Y usa los recursos, usa los medios. No estoy diciendo, minimizando el dolor, pero creo que esta enfermedad trae mucho temor en el corazón y te hace tan vulnerable, tan permeable a las cosas que pueden afectarte. El Dios de paz aplastará en breve la gracia. ¿Sabes por qué aparece la gracia con la paz? Porque no merecemos nada. Esta sanidad que Dios nos ofrece no es por mérito, no es por buena conducta, por portarnos bien, es solamente gracia. Alguien puede decir: yo no lo merezco, he hecho tantas cosas malas. La gracia del Señor Jesucristo opera a favor tuyo si lo puedes creer y te puedes apropiar de ella. Sí. Ahora sigue diciendo el Salmo 91: no temerás. Y esto habla de proximidad también, porque para escuchar un no temerás tienes que estar cerca de aquel que lo dice. Entonces tú tienes a un Dios cercano hablando a tu espíritu, diciendo: hijo, no temas, no temas, yo tengo autoridad sobre esa enfermedad. Y además una palabra autoritaria: no temerás. No temerás significa que tendrás que creerle a Dios por sobre las cosas que están diciendo tus 5 sentidos. Y como tú decías anterior, hace poquito, esto habla también de esa intimidad, de esa relación, de experimentar al Padre. Yo quiero leer 1 Juan 4, del 18 al 19, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Y esto habla de experimentar a diario ese amor del Padre, ese amor del Padre cercano que está en nosotros y nosotros en Él. Por lo tanto, si aún estamos viviendo en temor, ya sea enfermedad, a la muerte, al castigo, no sé, a condenación, a todo lo que te pueda pasar, es porque es necesario primeramente conocer y experimentar este amor genuino de parte del Padre, tener esta intimidad diaria con Él. Qué tremendo. Experiencia. Qué versículo hermoso. Léelo de nuevo, Sammy, porque es un bombazo. Dice, contra el temor. En 1 Juan 4, 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Cuando ahí habla del amor, habla de Dios mismo, habla de Cristo mismo habitando en nosotros. Del amor. La expresión de amor del Padre fue Cristo en esa cruz, y ese amor que no se puede calcular ni medir, sino que fue algo eterno. Por lo tanto, si podemos experimentar hoy en día este amor del Padre, todo temor que pueda venir o que pueda ocurrir mañana se va, porque no hay mejor lugar, no hay mayor seguridad que estar en ese amor del Padre, en Cristo mismo. Entonces, si hay alguien que está temiendo, es porque tampoco, dice acá, ha sido perfeccionado en el amor. Ser perfeccionado en el amor significa llegar a tener por revelación la palabra de la cruz, el amor de Dios sobrenatural, glorioso, que dice Pablo supera todo entendimiento y que no tiene profundidad, anchura. Ese amor experimentado, no aprendido, sino experimentado, echa fuera el temor. Nota que hay una verdadera liberación, echar fuera algo porque estuvo dentro. Este amor quita el temor, lo saca de nuestro corazón. Y es triste que dice acá en el verso: porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, sino que el temor lleva en sí castigo. El que teme ya está siendo castigado, aún antes de que venga la enfermedad ya está padeciéndola. Preocupaciones, ya tiene algo, la previa a cosas reales,
son las imaginaciones de Exacto. temor. Y termina diciendo el verso, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Amén. Nosotros Qué somos tremendo. la respuesta. Amén. Él comenzó, Él es el origen, Él es la fuente de todo lo bueno que nos ha pasado y nosotros simplemente hemos respondido. Amén. Así que el Dios de paz, Sí. ¿tú tienes un testimonio? algo? Sí, mira, estoy leyendo más testimonios. Aquí está Carla Méndez junto con el Javi Zurita. Ah, Y Carlita. que también ellos tienen un testimonio bien reciente. Lo voy a leer. Dice: nosotros como familia fuimos testigos de un milagro la semana pasada. A mi hija de 9 años le dio una taquicardia. Como muchos saben, a ella le dan taquicardias y la única manera de que su corazón vuelva al ritmo normal es llevándola a urgencias para que le administren un medicamento intravenoso. Pero como estamos en pandemia no podíamos salir de casa ni menos llevarla a urgencias. Entonces oramos, dice así con mayúscula. Ajá. Poderosamente nos unimos en oración y sin dudar, sin temor, vimos como su corazón volvió al ritmo normal y no fue necesario salir de casa. Fue tremendamente glorioso, maravilloso. Así es nuestro Padre. Wow, qué qué hermoso. tremendo Y eso testimonio. habla más que cualquier otra cosa. Así que aquí hay milagros, aquí hay pruebas, testimonios, testigos de que Dios está vigente, se mueve en sanidad, se mueve aún en nuestras vidas. Opera con milagros, con esto hermoso que no se puede explicar con una mente natural, sino que simplemente por medio de la fe. La paz de Dios es lo que quita todo temor. El Dios de paz dentro de nosotros, morando, habitando, es el que expulsa el miedo. Sí. No nos queda otra cosa que orar, Amén. pedirle al Señor si hay peticiones de sanidades, no solo ahora, sino mucho después cuando estemos en nuestras cadenas de oración y nosotros nos reunimos como familia varias noches para orar. También vamos a incluirla, pero ahora queremos ver Amén. que Dios glorifique su nombre a través de diferentes manifestaciones. Amén. ¿Hay alguien que Bueno, necesite sí, sanidad? hay bastantes peticiones que yo creo que podríamos hacer una oración general, pero ahí ustedes pueden leer los comentarios, anotar si es que pueden estas peticiones que se encuentran aquí y movernos como iglesia, como cuerpo, como lo hablábamos anteriormente, en oración, en unidad, en acuerdo por sanidad, por milagros en nuestras personas, nuestros hermanos, las familias que están hoy día conectadas. Así que sin más que decir, oremos. Sí. ¿Te parece? Oremos. Hay un poderoso nombre que es sobre todo nombre. El nombre del Señor es por sobre todo nombre que se nombra. Sí. Hoy se nombra el coronavirus, hoy se nombra pandemia. El nombre del Señor está por sobre todo nombre. Así es. Que se nombra. Él tiene autoridad, Él tiene la última palabra, Él puede rescatar de la muerte a muchísimas personas. Sí. Sammy, oremos al Señor. Dale. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, papá. Hemos tenido delante de nosotros una palabra contundente, poderosa. Gracias, Señor, y podríamos seguir hablando mucho, pero ahora nosotros queremos que tú nos concedas el gozo de ver milagros, sanidades, portentos, intervenciones tuyas, intervenciones sobrenaturales. Tu palabra dice que hay sanidad en tu casa, que el pan de los hijos es la sanidad, que tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador, el que hizo milagros ayer, lo sigue haciendo hoy. Tú no has perdido tu poder, tú estás vigente, poderoso, y aquel que crea, dice tu palabra, en tu nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Sí, Señor. Esa es una palabra llena de autoridad. Nosotros no podemos poner manos hoy día, pero tenemos este medio para que tu palabra vaya donde está la enfermedad ahora, en los hospitales, en las casas de mis hermanos, donde haya alguien
que requiera capacitados, ungidos, Así para es. decir a toda persona que esté enferma, recibe ahora una porción de la Sí, sanidad Señor, creemos que el en Señor sanidad. logró por nosotros en la cruz. Él se Señor. hizo enfermedad para que a cambio recibiéramos sanidad, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Y esa enfermedad ahora Amén. es remitida a la cruz, donde fue llevada toda enfermedad y toda maldición. Y ahora, en el nombre de Jesús, Sí, Señor. comienza una recuperación milagrosa Obrando de en nosotros gente tu enferma. vida, Cristo. Comienzan a ser sanos los pulmones de alguien que estaba infectado. Y la vida de Dios comienza a regenerarlo todo y a expulsar toda enfermedad ajena al cuerpo de mis hermanos. En el nombre de Jesús, creemos, como hemos dicho hasta aquí, que tú eres capaz de glorificarte en escenarios Amén. complejos, duros, hostiles, donde hay un imposible. Tú puedes cambiarlo todo. Sí, Señor. Ahora, en el nombre de Oh, Jesús, Señor. tú sanas a un niño enfermo en esta misma hora. Tú lo sanas para gozo de sus padres. Tú lo levantas de la cama, tú lo levantas del lecho. Tú le das vigor y fuerza a ese niño. En el nombre de Jesús, tú comienzas a sanar la garganta de alguien que está infectado. Y desde ahora es remitida esa enfermedad y es secada de raíz esa enfermedad. Y no solamente sanidades de cuerpo, sino del alma. Así es. Arrancamos el temor, Todo. arrancamos la ansiedad, arrancamos Sí, el espíritu Señor. de suicidio, Todo de está muerte, Señor, de hoy gente día que se ve tan tú acosada, traes tan vida, rodeada de imposibles. vida, No Señor, te hagan ningún vida, daño. muerte. El Señor sacará Oh, victoriosa santo, tu santo, vida. santo. El Señor allanará tu camino, tu calzada, para que salgas victorioso de toda situación. Si puedes decirle: Dios, ayúdame, Sí, Señor. eso bastará para que Dios intervenga a tu favor. Padre, comienza Restauramos a la orar salud ahora. física, la salud emocional. Así Y ahora mismo, el Dios de paz es. aplasta a Satanás bajo nuestros pies, porque estamos bajo la gracia, Amén. donde no merecemos, sino que recibimos por fe todos los regalos, los dones que el Padre ha determinado para nosotros. Amén. Te honramos, Señor. Estamos listos para escuchar testimonios, maravillosos testimonios Amén. de obras poderosas que tú realizaste en esos cuerpos, en esas personas. Lo creemos, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Percibimos que Dios ha hecho maravillas, grandes maravillas. Le seguimos creyendo a un Dios que hace portentos. Hoy todavía lo hace, Sí. porque también hay escenarios que requieren una intervención. Te amo, te abrazo. Comparte este mensaje, no por hacer más popular lo que estamos haciendo, simplemente porque es un mensaje pertinente, Amén. actual, con un ambiente que necesita escuchar la buena noticia. Te bendigo Amén. desde acá, Sami. Saludos a todos que estén conectados, de verdad felices de poder recibir esta palabra. Sé que será de mucha bendición a la familia. Nos vemos el jueves a las 12:15. 12:15. Ujú. Así es. Saludos. a todos. Bendecidos.